Muy bien, pues estamos ya en el estudio 2 de esta nueva serie que estamos hablando de la iglesia. Esto creo acerca de la iglesia, y el domingo hablábamos acerca de la iglesia como la novia o la esposa de Cristo. De Cristo. ¿Verdad? Y ahora al pensar en esto vemos y decíamos el domingo que entonces, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el hombre es cabeza del hogar, de la esposa y del hogar. ¿Verdad? ¿Cómo es entonces el hombre como líder del hogar? De hecho, ahí en Efesios 5, 23 y 24 que Porque leemos. el marido es cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera, la esposa debe someterse en todo a su marido. Y esto es fuerte, ¿verdad? Cuando lo leemos, ahí dice la mujer debe someterse en todo Pues a habla de su sumisión. marido. Sumisión. Ajá, someterse, ser sumisa, respetuosa, dice al final de Efesios 5. Pero también habla del marido como cabeza, como guía, como líder del hogar y de la esposa. Y ahí es donde encontramos, ¿verdad?, las ideas que hoy en día han surgido y que quieren ir en contra, pero a la vez ideas tradicionalistas, no tradicionales, sino tradicionalistas, de ver al hombre como un mandamás, ¿verdad? Como el policía, como el que yo mando, llego y me quitas las botas y me lavas los pies y me das de comer y me das masaje porque yo soy el hombre. ¿No es cuestión cultural? Llega a ser cuestión cultural y nos olvidamos de la Biblia, y entonces no entendemos lo que es ser cabeza. La pregunta sería, ¿en qué forma el hombre es líder o cabeza de su familia? Yo veía antes que el padre tenía su autoridad sobre todas las cosas. Ajá. Y la ejercía de una manera frívola, de una manera, pues, como jefe. Ajá, claro, el hombre creía que era Dios mismo, ¿verdad? Aquí yo mando, y como decimos en México, nomás aquí mis chicharrones truenan. Eso, sí, así. Aquí sí. Nada más yo digo y lo que yo diga se hace. Así es, sí. Pero por otro lado, también a veces la mujer en forma, entre comillas, sumisa, controlaba al varón, ¿verdad? Y a veces ya no es ni tan sumisa. Pero es cuestión de defensa. Ella se defiende. Otra vez porque no estamos siguiendo la guía de Dios. Cada que el hombre dice, yo soy la cabeza y voy a hacer lo que me da la gana. O es una reciprocidad. Pues a veces también la mujer dice, bueno, yo soy el cuello y yo te muevo para donde quiera. Bueno. ¿Verdad? Y entonces es una lucha de sexos, como veíamos hace algún tiempo en la iglesia, un mensaje que lo titulé La lucha de los sexos, basado en lo que dice el Señor en Génesis, cuando el hombre y la mujer pecan. Dice, hablando de la mujer, tú vas a querer enseñorearte de tu marido, pero él se enseñoreará de ti. Allí empezó la lucha de sexos, ¿verdad? Sin embargo, Cristo vino para enseñarnos lo que realmente es. Sí. Y Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia debe obedecer a Cristo en todo, ¿verdad? Y hablar con Él y decirle sus necesidades, sus situaciones. Y el marido entonces va a ser la cabeza o el líder que va a guiar a su iglesia, en este caso a su esposa. Habla del líder. Claro, ¿y en qué forma? Por lo menos pensamos en 4 que nos va mencionando la escritura, la Biblia. Primero, reconociendo que somos iguales, pero con diferentes roles o papeles. Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, en Gálatas 3:28 nos habla de que somos iguales delante de Dios. ¿Qué dice Gálatas 3:28? Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Ahí está la diferencia. En Cristo Jesús somos uno para salvación. Por eso en 1 Corintios 11 y 12 dice Pablo, sin embargo, entre el pueblo del Señor, las mujeres no son independientes de los hombres y los hombres no son independientes de las mujeres. A ver, así es. Pues aunque la primera mujer provino de un hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer y todo proviene de Dios. O sea, todos somos iguales ante Dios. Sin embargo, Dios puso roles o papeles, cosas que un hombre debe hacer y que una mujer debe hacer. Entonces, pero la diferencia está en Cristo. Bueno,
la unión está en Cristo. Entonces, ¿cuál es la diferencia para que la mujer se someta al marido? 1 Corintios 11:3, leímos el 11 y el 12, pero el versículo 3 dice, pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. O sea, todo tiene un orden y hay en un sentido, un sometimiento. Entonces, cuando asumimos nosotros el papel diferente, tenemos problemas. Podemos tenerlo si no seguimos la Biblia. Por eso digo, estamos... Y es algo tremendo, Samuel, porque necesitamos enseñarlo desde el hogar. Tenemos que enseñar qué dice la Biblia y vivir lo que Cristo quiere que vivamos, porque así como Él es cabeza de la iglesia, quiere que el hombre sea cabeza de su mujer. Y la primera cosa es reconocer, delante de Dios tú y yo somos iguales, ¿verdad? Y juntos nos complementamos. Sin embargo, tú tienes tu trabajo, tu papel, tu rol en el hogar y en el mundo, y yo también tengo el mío, el varón va a decirlo, ¿verdad? Por eso en Efesios 5, 23 y 24, precisamente que ya leímos al principio, dice, porque el marido es la cabeza de su esposa. Así es. Como Cristo es cabeza de la iglesia. Sí. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. ¿Y cómo entonces? Todo no es cuestión de género aquí. ¿En qué sentido? En el sentido de que somos diferentes, iguales, pero con diferentes roles. Bueno, llega a ser ya cuestión de género. Primero, somos iguales como humanos, como hombres. De hecho, si recuerdas, en febrero que hablábamos de lo que la Biblia dice acerca del hombre, veíamos que cuando Dios creó al hombre y la mujer los llamó hombres en general. Sí, sí. Entonces, ser humano, hombre o mujer, delante de Dios, somos responsables. Pero Dios es un Dios de orden, y donde todo mundo es jefe, nadie es jefe. Si decimos, en esta iglesia todos mandan, es un caos. No tiene que haber un orden, definitivamente. Y el orden lo dio Dios. Así es. Sí. De tal manera que, inclusive, en la iglesia, quien manda no es el pastor, no es, y luego hablaremos humanamente de quien guía, pero el que manda es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y todos como iglesia, pastor y miembros de la iglesia, se someten a Cristo y deben someterse a la palabra. Imagínate en un matrimonio diverso, en cuestión de Dios. La mujer no cree, a veces el marido. Bueno, ahí es el problema. Por eso Pablo en 1 Corintios 7 trata el asunto. Dice, bueno, si consiente en vivir con usted, no lo abandone, porque ahí hay un ambiente santificador. Pero si no quiere vivir porque dice, no, yo soy quien soy y voy a hacer mi voluntad, y quiere separarse, divórciense, sepárense. Es la otra cosa que el domingo en la noche veíamos, antepasado, pregúntale al Paz. Pero en este caso está hablando ahora sí de dos personas que conocen de Cristo, que aman a Cristo y que van a obedecerlo, ¿verdad? Inclusive si una pareja que no conoce de Cristo en alguna manera obedece el aprender a la mujer a someterse, a respetar a su marido, y el marido a amar a su mujer como Cristo a la iglesia, las cosas van a ser diferentes aún en ese hogar. Claro. Porque es la ley que Cristo ha puesto, ¿verdad? Así que la primera es que reconozcamos que delante de Dios somos iguales, o sea que ella no necesita que yo ore para que Dios la oiga. Ella tiene directo acceso a Dios, igual que yo, directo acceso a Dios. Esta instrucción que Pablo está dando era porque había mala enseñanza. Bueno, mala vida. De hecho, ha habido mala vida en todos lados, porque el hombre, como dijimos desde Génesis 3, de que el hombre pecó, empezó la lucha de sexos. O la mujer quiere mandar y el hombre se rebela, o el hombre manda como no debe y la mujer se rebela, ¿verdad? Entonces ahí hay una lucha. Y debe haber un orden, ¿verdad? Y debe haber un respeto y un orden. Primero respeto a Dios. Claro. De tal manera que Dios dio eso y que como iguales podemos acercarnos a Dios. Por ejemplo, en ese sentido, yo creo que el hombre no podría decirle a la mujer, y no vas a la iglesia. La mujer debería decirle respetuosamente, mira, yo te respeto en criar a los hijos, en esto, pero en mi relación con Dios no te puedo respetar. Dios es primero. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido somos iguales ante Dios. Pero en el aspecto de roles o de trabajo, de cosas que hacer,
de papel. Dios, segundo, ahí encontramos el 2. Dios dio al hombre la responsabilidad de dirigir el hogar. Sí, porque mira lo que dice aquí Pablo a Timoteo, que debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios, verdad? Un diácono debe ser fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa. Entonces es una gran responsabilidad. Claro, y de hecho la primera parte se refiere al pastor de la iglesia y otro a los servidores de la iglesia. Pero es importante que esto lo está diciendo porque como pastor y servidores o diáconos, ¿verdad? Somos lo que se ve y el ejemplo. Si el pastor no anda bien, alguien dijo, si el reloj del pueblo anda mal, todo el pueblo va a andar mal. Si mi reloj anda mal, bueno, yo voy a andar mal. Pero si el pastor de una iglesia anda mal, todos los miembros van a andar mal. ¿Cómo andará la iglesia? Entonces, por eso Pablo, o la familia, pues. Claro, por eso Dios está dando esta orden y dice, mire, los pastores deben dirigir bien a su propia familia. Sus hijos deben respetarlo y obedecerlo. Ajá. Si un hombre no puede recibir eso de sus hijos y él no puede dirigir a los de su casa, ¿cómo va a cuidar? ¿Cómo va a dirigir? ¿Cómo va a gobernar? Dice otra versión, la iglesia de Dios. Ajá. Igual un diácono, un servidor, si no dirige bien a sus hijos y a los demás de su casa, no puede dirigir en el área de servicio la obra de Dios. Entonces un servidor de Dios no puede estar solo. Bueno, como servidor de Dios, primero debe ser un ejemplo. Un ejemplo. Y como ejemplo o líder, lo van a seguir y van a hacer lo que él hace. Entonces, Dios dio el orden ya y dice, el pastor es el primero que empieza. Y los líderes o servidores van a seguir el ejemplo y toda la congregación debe seguir el ejemplo, ¿verdad? De tal manera que es importante saber que la responsabilidad del hombre es dirigir el hogar. No es responsabilidad de la mujer. Entonces viene siendo el pastor de su hogar. En un sentido, sí, es el que dirige el hogar, ¿verdad? De hecho, cuando Dios creó a la mujer, en Génesis 2:18 dice, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. O sea, no es el hombre ayuda para la mujer es ayuda para el hombre. En ese caso, muchas mujeres, ayúdame. Bueno, el hombre puede apoyar, pero el asunto es que el varón, a la mujer fue hecha como ayuda. No tomar el papel de la mujer. No va a tomar el papel de la mujer, él va a coordinar, va a dirigir. Y en este sentido, como director o líder del hogar, va a usar la ayuda de la esposa. La esposa no es una cosa, ¿verdad? Es un coigual que tiene una área de trabajo. Me gustó lo que dices, es que la mujer está para ayudar. Y es cierto, ¿verdad? Y tú puedes ayudar, pero no tomar el papel de ella. Sí, de hecho el papel del hombre otra vez es también proveer. Muchas veces las mujeres dicen, yo trabajo y yo hago lo que quiero con mi dinero, tú trabajas y haces lo que quieres con tu dinero. Es ahí donde iba a tocar ese punto también, ¿verdad? Porque hay problemas, y se quita autoridad uno al otro, ¿verdad? Otra vez están peleando contra Dios. Es exacto. Y por lo tanto pelean entre ellos. Por eso Dios quiere que la mujer sea una ayuda tanto que Proverbios 18:22 dice, el hombre que haya esposa encuentra un tesoro. Ahí, exacto. Y recibe el favor del Señor. El que encuentra esa esposa que es ayuda ideal para él, encuentra un tesoro. ¿Verdad? Porque se complementan. Hay un poema, ¿verdad? Donde dice, es cierto que puede entenderse quizá del lado machista, pero dice, confórmate mujer, hemos venido a este mundo de lágrimas que abate. Tú como la paloma para el nido y yo como el león para el combate, ¿verdad? Y entonces, en un sentido, tienes razón, la mujer es para el nido. Los hijos la necesitan. Necesitan al papá, pero necesitan más a la mamá. Y a veces la mamá se va a trabajar, el papá se va a trabajar y los hijos a quien tienen. Sí, a la televisión o a la babysitter, al cuida niños. Porque hablando con excepciones, ¿verdad? El hombre es líder del hogar, pero uno de los problemas que nos hemos encontrado, que hay algunas personas que
dicen yo soy madre soltera y me las valgo igual y hago todo, hago lo mismo. Sí, y primero, si es madre soltera es porque algo anda mal, no anda bien. Definitivamente. Entonces, si empezó mal, lo que mal empieza, mal acaba. Es cierto que Dios usa y hace que las cosas sobren para el bien de los que le aman, ¿verdad? Así que si esa madre soltera se arrepiente de cómo empezó y sigue el camino de Dios, ahora le va a costar más. Va a ser papá y mamá, si es que Dios no le da un compañero, pero tiene que pedirle a Dios sabiduría para que también haya un ejemplo varonil en el hogar y pueda haber diferencia. ¿Y cómo hacer la mujer el rol del hombre si no tiene hombre? No lo va a poder, por eso hay problemas que van a seguir si no se busca la guía de Dios. La guía de Dios. Y una iglesia pues debería apoyar en el sentido quizá de los niños, a lo mejor una familia, una vez a la semana, a lo mejor llevarlos a comer o que pasen día con ellos para que vean lo que es un hombre y una mujer, en el sentido de cómo se tratan y cómo viven. Sí, porque entonces la educación que se le está dando es muy diferente. Y no es lo que Dios quiere. Y no es la que Dios quiere, definitivamente. Y otra vez. Entonces la iglesia siempre va a estar luchando contra esto. Sí, porque vivimos en un mundo de maldad. Pero si nos sometemos y la mujer dice, bueno, voy a respetar a mi marido y me voy a someter, y someterse no quiere decir voy a obedecer a ciegas. De hecho, 3, ser cabeza del hogar no es ser un policía, sino un administrador. No es que el hombre va a andar como policía, ¿verdad? Con el garrote, la macana. A ver, tú, haz esto. Y tú aquello. No, parado arriba. Yo soy el jefe aquí, me obedecen. No. De hecho, Efesios 4 dice, padres, y está hablando a los hombres. No hagan. No a las mujeres. No dice madres, padres. Así es. No hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Colosenses agrega, padres, no exasperen, no desesperen a sus hijos para que no se desanimen. Y aquí está hablando de que no es un policía, es alguien que guía. Y de hecho, muchos padres no quieren entrar en la disciplina. No, es tu mamá, tú pégales. Yo me voy a trabajar, tú pégales. O sea que pasamos la autoridad a la mujer, que no debe de ser. No debe de ser, pero podemos delegarla. Otra vez, es un administrador. Un buen administrador sabe delegar. En Deuteronomio más bien. En Deuteronomio. Sí, 6 del 6 dice, al 9. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de esos mandatos que hoy te entrego. Repítelos a tus hijos una vez y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Y es importante, otra vez, agregando, yendo con lo que íbamos. El marido, el varón es el responsable. De hecho, otra vez dice, varón, papá, tú eres responsable de enseñar a tus hijos la palabra. Es el responsable de que en el hogar, por ejemplo, se reúnan a orar, a leer la Biblia. No es que la mamá es la de la religión. No, señor, usted es responsable ante Dios. Y si es que la mamá los lleva al templo, si tú no los guías y los llevas, tú estás pecando. Es el sacerdote de su hogar y es una responsabilidad. Y es el responsable. Otra vez, ser cabeza no es ser policía, es ser administrador. Así es. Ahora, como administrador, yo puedo usar y debo usar los dones de todos. Por ejemplo, si yo voy a trabajar 8 horas, y es verdad, ¿quién se queda 8 horas en casa? No debería ser la abuela, ni los abuelos, ni el babysitter. Lo ideal es que se quede la mamá, y yo le recomendaría a las mamás que tienen esposo, ¿verdad? Que aprendan a vivir con lo que se tiene mientras los niños están chicos. Ya si ellos van a la escuela, bueno, en ese tiempo en que están en la escuela, la mamá puede salir a trabajar y regresar. Nunca es tarde para poder arreglar nuestro asunto con Dios, ¿sí? Porque mira, y especialmente, sí. ¿cuántos matrimonios, cuántos hogares llegan a nuestra iglesia destrozados, necesitados, ¿verdad? Y aquí entra el buen consejo de la palabra de Dios. Claro, tenemos que enseñarles precisamente que el marido es el que es responsable, más responsable que la mujer, porque a veces pensamos, es la cabeza, es la autoridad, pero la autoridad tiene responsabilidad.
A veces queremos el dulce, el póster, pero no queremos la comida, las verduras, los vegetales. Y ser cabeza no es ser policía, no es decir yo aquí mando, sino es ser un administrador. Por lo tanto se le llama cuentas al administrador. Oye, ¿por qué esto no está mal? No es que él no lo hizo, no, pero tú eres el responsable. El responsable, sí. Y Dios va a llamar a cuentas a los papás. Por eso dice, padres, no hagan enojar a sus hijos como los tratan. Padres, no desesperen a sus hijos para que no desanimen. Padres, enséñales. Cuando te levantes, háblales. Con tu vida, mientras caminan, mientras vas a la escuela, mientras todo. Quiere decir, es un recordatorio continuo. Con la forma en que vives y lo que dices. O sea, con la experiencia, no solamente con palabras. Sí, los hijos van a ver al papá. Exacto. Si el papá dice no mientas, pero él miente. No tomes y él toma. Ajá, entonces el papá es responsable ante Dios de la guía de su hogar, porque otra vez es un administrador. Y un administrador aprovecha los dones o las capacidades de los demás. De los demás, exacto. Entonces, si él no es buen administrador del dinero, puede decirle a la esposa, tú encárgate del dinero, ¿verdad? Si él sale a trabajar, puede decir, mira, si yo estoy fuera y tienes que disciplinarlos, usa la vara o disciplínalos bíblicamente, ¿verdad? No te esperes a que yo venga, porque a veces la mamá, llega el papá y dice, mira, fulano hizo esto, sutano, y el papá llega como un ogro a pegarles a todos, ¿verdad? No, el papá no debería llegar a pegarles. Eso se encargó la mamá. Él le dio la responsabilidad o le pasó la autoridad mientras él salió. Cuando él regrese, ya ella arregló esa parte. Ahora le toca a él seguir, ¿verdad? Igual a los hijos. Si ya están creciendo, él puede decir, hijo, ahora usted pinte allí. O arregle esto, haga aquello, ¿verdad? Porque a mí me tocó hacerlo cuando estaba antes. No que ya no lo quiera hacer. Pero enseñarles también responsabilidad. Exacto, todo el mundo va a ser responsable. Así es. Y el papá o el varón es responsable. Responsable de administrar, de llevar a lo necesario al hogar. De hecho, en 1 Timoteo, en el 5:8 dice, pero los que se niegan a cuidar a sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Ajá. Y está hablando de los varones otra vez. Si se niegan a cuidar a su familia, no es que yo no les doy dinero, es que no tienes que decir les doy, tú eres responsable de cuidar de ellos. Hay algo que me llama mucho la atención en relación a que Pablo dice amar a vuestras esposas, pero no les dice a la mujer que ame al marido, no le dice. Claro, y eso es bien importante. Por eso ponemos el punto 4. La manera divina o de Dios de guiar un hogar no es controlar, sino amar. Precisamente por eso el hombre no es controlar a fuerza, sino amar. En un sentido, la mujer y todos los humanos, pero las mujeres más, son como un espejo. ¿Qué pasa con un espejo? Pues te ves tal y como eres. Si tú te le ríes, ¿qué hace el espejo? Lo mismo. Si tú le gruñes al espejo. Sí. Ahora, ¿cómo tratan algunos a sus esposas? Si les gritan, ¿qué va a pasar con la esposa? Bueno, ante la gente, con hipocresía. No, en casa. Él va y le grita a la esposa como un espejo. ¿Qué va a hacer la esposa? Pues hacer como él. Ajá, le responde. Responde, y si el esposo le sonríe, ¿qué hace la esposa normalmente? Pues también. Por eso es lo que Cristo dice. Por eso te digo recíproco. No en un sentido, sino ella va a responder. Por eso no le dice a la mujer, mujer ama. No necesita decirle que ame. Pero si el marido la ama, por la conducta del marido. Si él la ama, ella va a responder en amor. Claro. Por eso dice, para los maridos, Efesios 5, 25 al 29. Para los maridos eso significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Y antes de seguir leyendo, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Entregándose por completo. Él entregó su vida por ella. Amén. Preguntaría yo a cada varón, ¿estás dispuesto a morir por tu esposa si fuera necesario? Si pensamos, ¿quién sabe? Quiere decir que no la amamos como Cristo ama. Porque el amor es... Con razón no nos obedece, no se somete. Porque cuando nosotros la amemos como Cristo amó a su iglesia, la iglesia se le somete a Cristo por gratitud, por amor, porque nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, cuando yo amo a mi esposa, ella va a decir, no me puedo resistir. Si él me dice, hazme unos huevitos rancheros con chilaquiles, se los voy a hacer porque yo quiero
responder a su amor. O unos huevitos estrelladitos. ¿Verdad? Con sus salchichita a un lado. Salchicha, frijolitos, tortillas recién hechas, ¿no? Bueno, para los maridos significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él se entregó su vida por ella a fin de hacerla, fíjate. Sí. Porque él se entregó y la amó para hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo llevó a cabo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Antes de seguir leyendo otra vez, eso luego lo ponemos luego. Pero cuando leemos esto, quiere decir que la iglesia no era lo que Cristo quería que fuera cuando la empezó a amar. No. Pero con su amor, Él ha ido transformando para que un día esa iglesia sea santa, perfecta, sin mancha y se la presente Él a sí mismo. A veces decimos a la mujer, tú es que pareces trabajador de la calle, mira cómo andas. Bueno, es porque así la tratas. O sea, es algo progresivo. Y porque yo voy en un sentido a lograr hacer de mi esposa lo que yo quiero ver en ella. Si yo la trato como mi trabajador, ¿verdad? La traigo allí, échame un ladrillo, oye, pásame la mezcla. ¿Cómo se va a portar? Como una trabajadora. Pues claro. ¿Verdad? Dicen que una vez un hombre fue a un consejero matrimonial y le dijo, ¿sabe qué? Me quiero divorciar. Y el consejero dice, bueno, ¿y qué quiere que haga si ya decidió? Dice, bueno, yo quiero que usted me aconseje algo. Yo quiero divorciarme, pero quiero que cuando yo deje a mi mujer, ella se sienta de lo peor, o sea, que sufra. Yo quiero que sufra, que cuando yo la deje, ella llore y sea lo peor para ella. ¿Qué me aconseja? Porque si ahorita la dejo, hasta se va a burlar de mí y va a decir, qué bueno. Pero ¿qué me aconseja usted? Para que cuando yo la deje, entonces ella sufra de verdad. El consejero sabio le dijo, mire, por un mes, trátela como una reina. Llévele desayuno a la cama, si ella quiere algo antes de que ella lo diga, usted lléveselo, dele abrazos, bésela, cómprele cosas que se vea bonita, trátela como una reina. Y después de un mes que ella se sienta como reina, usted dígale adiós. Y eso la va a hacer sufrir, porque después de ser tratada como una reina, la suelta. Ajá. Ya que el hombre dijo, ¡ay, qué buena idea! ¿Verdad? Hasta le dio propina al consejero, ¿no? Oye, buen consejo. Y se fue, un mes la trató como una reina. Pasó un mes y el consejero no recibía nada de informes, ¿verdad? Y le llamó, oiga, ¿qué pasó? ¿Ya se divorció de la esposa? Dice aquel hombre, ¿cómo me voy a divorciar de esta reina si es una reina? La trató como reina, se portó como reina. Pero si la tratamos como una cualquiera, se va a comportar como una cualquiera. Por eso digo esto de recíproco. Bueno, la mujer va a responder. Más que recíproco, yo diría una respuesta al amor. Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella y la iglesia responde en amor porque lo amamos, porque Él nos amó primero. Definitivamente. Y entonces con su amor Él nos va transformando para hacernos santos, sin arruga, sin nada malo, sin defecto, sino santo e intachable. Por eso dice, de la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Ajá. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. No está hablando de que es un egoísta, no, sino que realmente él sabe quién es, ajá, que depende de Dios y con la fuerza de Dios, con ese amor que Dios le ha dado para amar, entonces ama a su mujer. Por eso dice, nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Ajá. Y usa las dos palabras más tiernas que hay en el idioma griego para hablar de cómo tratar a la mujer. La alimenta y la cuida. Mi amor, ¿qué te puedo hacer? Que estés a gusto, que estés tranquilita. Mira qué hermosa, etcétera. Y la trata tan bien que ella dice, yo tengo que estar con este hombre por la vida y tengo que someterme a él por gusto, porque lo amo y porque quiero que él también se sienta. No tienes que forzarte a amar a tu esposa. Bueno, tenemos que aprender a amar a la esposa porque normalmente digo, sí hacer un esfuerzo, porque, por ejemplo, no puedes decir, ay, es que yo no amo a mi esposa. Bueno, pero amor no es sentimiento. Ándale, exactamente. Entonces sí tengo que hacer un esfuerzo.
En contra de tu voluntad. A veces. ¿En qué sentido? Aquí dice, nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida como Cristo lo hace por la iglesia. En alguna manera, Dios nos hizo diferentes otra vez, hombre y mujer. En un sentido, el hombre es más cobarde que la mujer. ¿Sí? Uh-huh. ¿Lo sabías? Pues... En fuerza... No es en mi circunstancia. Bueno, lo vas a ver que sí. Ah. En fuerza bruta decimos, yo soy macho y yo hago. Pero en fuerza de resistencia, realmente no. Si un hombre llegara a tener un bebé, se muere ahí. Ah. Si Sí, tú llegaras a tener un bebé, no tienes esa fuerza Entonces, que tiene tu esposa. Y definitivamente. ella tuvo 3. Entonces, la mujer, el hombre es más cobarde para el dolor. El hombre se corta, ay, me voy a morir, por favor, háblenle a la Cruz Roja, Tiene al su hospital, función. porque me voy a desangrar, ¿verdad? Y se me salen las tripas. Sí, es una cortadita, pero el hombre es escandaloso. ¿Por qué Dios nos hizo así cobardes para el dolor? Porque el hombre no es un Rambo que agarra una aguja y él solo se cose. Normalmente no es así, eso pasa en las películas. Y por eso el hombre quiere ser un Rambo, pero no. El hombre es un cobarde para el dolor normalmente. Es un rombo. Es un rombo, un Rambo. Ahora, ¿por qué Dios nos hizo así? Porque Él quiere que aprendamos. Por eso digo que tenemos que forzarnos. Cuando el hombre se corta, ¿qué hace? Se sustenta y se cuida. Claro. Ay, por favor, límpiame. Se da besitos y... Ay, porque quiere cuidarse y... La palabra dice alimentar. La versión 60 dice sustentar. Le da para que esté bien. Y lo cuida. Y mientras está con la abertura, ¿verdad? La sangre, se acuesta. Ay, es que me voy a desmayar. Y quiere que lo ayuden. Una mujer teniendo un bebé, ahí está aguantando todo eso. Sí. Ahora, ¿por qué Dios hizo al hombre así? Para que así como cuida su propio cuerpo, lo haga con su esposa. Cuida con su esposa, sí, claro. Que se force, que cuando la vea en sus días, por ejemplo, en vez de decir, ya estás ahí de perezosa, mira, no haces nada. Decir, ay, mira, se siente mal. ¿Qué necesitas? Ayúdala. ¿Qué necesitas? Levántala. ¿En qué te puedo ayudar? Sí. Y entonces estás con ella en sus días buenos, en sus días malos. Y para eso te tienes que forzar, eso lo tienes que aprender. Y eso es amar. Amar no es sentir. Amar es interesarte y darle. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. Amar es dar para satisfacer las necesidades. ¿Qué necesita tu esposa? Quizá no has pensado qué necesita. Y no me refiero solo al aspecto físico. A lo mejor necesita un vestido, unos zapatos. Pero quizá necesita que camines con ella un rato. Que la tomes de la mano. Que vayan a tomarse un helado. Sí, un tiempo solos. Que la oigas. Porque yo soy así. A veces no oigo a mi esposa. Ajá. Pero te estoy diciendo, te lo dije. Le puse atención. Y ella necesita quizá que yo me siente y diga, a ver, cuéntame. ¿Cómo te fue hoy en el trabajo? lugar de... ¿Qué hiciste? ¿Cómo te fue con los niños hoy en la casa? Etcétera. Y darle tiempo, porque le damos más tiempo a los amigos. Pero te la regresan, hermano. Te dicen, bueno, como tú andas afuera y lo sientes. Exactamente, porque no estamos guiándonos como Dios quiere. Sí. Entonces ese debería ser un llamado. Y decirle a Dios, Señor, perdóname porque no estoy amando como tu hijo amó a tu iglesia. Ser, sí. Cuando yo ame, es la manera de controlar. Cuando yo ame, esa mujer no se va a resistir y va a estar a mis pies, hablando entre comillas. Va a decir, yo amo a ese hombre y yo lo voy a cuidar. Y va a responder en obediencia, en sumisión, en respeto. En mi necesidad. Porque yo la amo. Y no nomás en mi necesidad, me va a respetar y va a hacer lo que la iglesia hace con Cristo porque Cristo la ama y nosotros lo amamos porque nos amó primero. Por eso no tiene que decirle a la mujer ama a tu marido, porque la mujer solita lo va a amar cuando el marido la ame. Marido, estamos amando a la tiene mujer. Que decirle haz esto otro porque ella bueno, es que en respeto lo va a hacer porque va a buscar agradar a su marido. Como la mujer virtuosa dice, le da bien y no mal todos los días de su vida. Ajá. Sí, así es. Entonces está viendo, ¿qué necesitan mis hijos? ¿Qué necesita mi esposo? Inclusive su esposo, el que ocupa el primer lugar para la mujer virtuosa. Dice que vive para él es el que, el centro de ese hogar en el sentido no de Dios, sino de la guía del hogar. ¿Cómo le da a la mujer la importancia al hombre? Cuando el hombre la ama. Claro. Amamos a nuestra mujer como Cristo ama a la iglesia. Por eso es importante que sepamos que el hombre es líder del hogar. Amén. Y líder no es aplastarla, no es decir yo mando. Es amarla
y así la vamos a poder guiar y vamos a llegar a hacerla, entre comillas, lo que queremos que sea, ¿verdad? Una iglesia, una esposa que no tenga mancha o defecto, ni arruga, ni cosa semejante. Y no hablo de arruga de la piel, hablo de una vida de entrega, de responsabilidad, de respeto hacia él. Amén. Y el marido va a responder y va a amar a su mujer. Amén. Como se ama a sí mismo. Lo que no quieras mal para ti mismo, no se lo des a tu esposa. Así es. Cuídala y ámala, y de esa manera vas a seguir el ejemplo de Cristo Jesús y vamos a ser el líder del hogar que Dios quiere que seamos. Así que es la invitación para todos, y si tú no tienes a Cristo, acércate a Él te recibe y Él te quiere guiar como el líder para que seas parte de una iglesia, de su iglesia, y te dejes guiar y controlar por Él para lo mejor de tu vida. Ese es un buen líder, hombre líder del hogar. Así es, así que oramos y invitamos, si alguien no tiene a Jesucristo, que le invita a su vida. Y los creyentes, si estamos haciendo mal, y yo creo que todos fallamos, pues respondamos, amemos a nuestra esposa, ¿verdad? Especialmente acabamos de celebrar el Día de la Madre, que siga todo el año, ¿verdad? Celebremos a nuestra esposa y agrademos a Dios, y vamos a ver la respuesta, porque Dios honra a los que lo honran. Amén. Así que oremos. Señor, ponemos ante ti esta meditación, y que cada persona, cada varón ahí en donde esté, pueda recibir ese llamado tuyo. Gracias. Para que nosotros como varones podamos amar realmente, aprender a amar a nuestras mujeres como nos amamos a nosotros, no en forma egoísta, sino pensando en el bien de ellas. Señor, que las cuidemos, las sustentemos y las cuidemos, así como Cristo a la iglesia, de tal manera que podamos ver ese resultado en una vida transformada en ellas, para que en esa manera también ellas nos respeten. Y es cierto que no tienen que esperar para respetar, ellas van a obedecer el mandato como mujeres cristianas, pero nosotros como varones cristianos también lo hagamos, y entonces los hogares serán diferentes. Guárdanos pues, y permite que si alguien no tiene a Jesucristo, tú le llames y Él responda también en obediencia a ti, y deje que Cristo sea el Señor, el Rey de su vida, y lo guíe a partir de hoy diciendo: Señor, perdóname, me entrego a ti y guíame desde hoy. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Tengan un bonito tiempo. Amén.